noches a todos, bienvenidos a TN9 Denuncia, estamos en vivo y en directo. Hoy va a colaborar con nosotros una persona a la que utilizaron en un momento de desesperación, buscando trabajo sin querer, buscando un laburo para tratar de progresar. En momentos de desesperación, los argentinos hacemos cualquier cosa, inclusive mandamos currículum a cualquier lugar. Bueno, está una persona, se llama Carlos, y nos va a contar todo lo que sucedió con él, cómo finalmente termina involucrado en un crimen de narcotráfico en Tailandia, pero vamos a hablar de la tierra narco. Hace unas horas nada más, un concejal de Bragado, otro miembro del partido gobernante, fue detenido por tener cocaína en su casa, marihuana y sobre todo elementos de corte. No le encontraron ninguno de los elementos cortados, no le encontraron la cocaína. Aparentemente le dieron tiempo, le avisaron, le dijeron que le iban a allanar la casa y finalmente encontraron algo de cocaína por encima de la mesa, elementos de corte, como te decía recién, también la balanza y alguna picadura de marihuana. Pero es concejal y hasta hace un rato se dirimía la política para ver si los sacaban o los ponían. ¿Se acuerdan de Espert? ¿Se acuerdan de Lorena Villaverde? Cómo fuimos los primeros en hablar de todo lo que estaba pasando entre medio. Acordémonos que hoy Espert está siendo juzgado por lavado de activos junto a Fred Machado. Fred Machado, evidentemente, lavado de activos ¿de dónde? Si sus aviones habían sido en algún momento detenidos con cocaína en su interior, ¿por qué crees que lavaba dinero o de dónde venía ese dinero que laburaba? Pero bueno, hablamos la semana pasada con Nadia Beller, que es esta persona que era la novia de uno de los asesores más importantes de Javier Milei, un hombre que algunos los indican como de la embajada, y Nadia, que era su confesora y además su expareja, y tiene un hijo, está embarazada de él, tiene un hijo de él justamente esperándolo. Ahora se ha comido 3 balazos, está en Bolivia. Hablamos todos los días con ella, pero Cerimedo, claramente el asesor de Javier Milei, le explicaba cómo entraba el narcotráfico en nuestro país. Y arrancamos, dale. Cerimedo tiene contacto con el mundo del narcotráfico, dijiste. En su momento él me dijo que el narcotráfico no se combate, se administra. Y bueno, a raíz de eso permiten ciertas operaciones, arman operativos fantasmas para que los ministros muestren como que fuera operaciones exitosas de desbaratamiento de narcotráfico, pero no existe tal. Son consensuados. Muy bien, hablaba de los ministros. Mirá lo que pasaba acá. Te das cuenta, están consensuados, está todo articulado. Y después, ¿qué pasa con el narcotráfico una vez que entra a la Argentina? Vamos a hablar de Florencio Varela, que es una tierra en donde aparentemente el crimen en la República Argentina, o por lo menos en la provincia de Buenos Aires, lo ha elegido como el lugar para cometer todo tipo de atrocidades, el triple crimen, etcétera, etcétera. Mostrame un mapa y va a hablar Lucas Ochipinti con nosotros. ¿Cómo anda esta franja? ¿Todo bien? Buenas noches. Bien. Lucas, ¿cuáles son los principales crímenes en Florencio? Dale. A ver, de los que se resolvieron y los que no se resolvieron, porque parece que muchos quedaron en la nada. Como por ejemplo, Paloma de Josué quedó en la nada. Tenemos a Lucas y Lautaro que también quedaron en la nada. Tenemos 3 crímenes la semana pasada que aparecer todos por droga y también habrían quedado en la nada. Todos estos crímenes que son los principales, Edgar, les podemos ir sumando algunos, pero todos con hipótesis narco y algunos no. No, la mayoría sí, inclusive te faltan los de la masacre de Cesabello, que también fueron las pibas asesinadas por un tema de narco. ¿Y por qué se utiliza, por qué se elige Florencio Varela? ¿Qué crees que pasa ahí? Evidentemente es una zona que o es poca controlada, no está controlada, o bueno, sabemos la complicidad entre policía, sector de la justicia y el sector político. Comisario Mucio, ¿cree que hay bandas importantes en Florencio Varela? ¿O qué lo habilita? ¿La justicia, la policía? En Argentina hay bandas importantes. Lo importante acá es la ley de fondo, la 26.052, del año 2005, que habilitaba al fuero ordinario a trabajar en el narcomenudeo. No sirve absolutamente de nada. Tiene que volver a la justicia federal para que la justicia federal, con análisis de políticas criminales en inteligencia, pueda desbaratar las bandas. Si no, esto es una avenida ancha que cualquier estúpido vende droga en cualquier lado. Bueno, eso está pasando lamentablemente, pero no cualquier estúpido lo deja pasar. Es un negocio criminal muy importante. Me leí de punta a punta la causa del triple crimen narco de Florencio Varela. ¿Y? No se podía cometer en otro municipio que no sea Florencio Varela. ¿Es así? Es así. Bueno, la semana pasada te decía Lucas Ochipinti, se cometió un crimen, pero un crimen aparentemente por encargo, y le habrían errado a los chicos que tenían que matar. O sea, los tipos se equivocaron con ametralladoras, que ya son armas de guerra que están utilizando los narcos en Florencio Varela. Pasaba esto, dale, vamos.
auto que quedaba registrado, un vehículo que quedaba registrado del cual habían ametrallado a 2 o 3 pibes. Eran 3 pibes, ¿no? Eran 3 que estaban exactamente, Franco y Ariel, que estaban en la vía pública, estaban hablando, conversando, y de repente el vehículo que veíamos recién pasar en pantalla. De ese auto sacan la punta de una ametralladora y empiezan a disparar a sangre. Ahí vemos al intendente en pantalla. Es importante conocerle la cara a los responsables, lamentablemente, de todo lo que le está pasando a la gente. El tipo después de este crimen, porque después los vecinos se hicieron justicia por mano propia y fueron a buscar a los verdaderos narcos, les quemaron la casa y mataron a uno de ellos, ¿no? Apuñalaron a Cintia. Bien, perfecto. Mira esto. El intendente Andrés Watson dice, carta abierta a los vecinos y vecinas de Florencio Varela, le exijo al gobierno federal que asuma su parte, digamos, ¿no? La responsabilidad del narcotráfico. ¿Y entonces qué? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del gobierno nacional? Obviamente que la merca está adentro. Claramente alguien la deja entrar. Serimedo decía, bueno, estamos habilitando. Ahora, cuando es tu distrito, ¿de quién es la responsabilidad? No, la responsabilidad es parte de todos. O sea, de la provincia de Buenos Aires porque tiene la tarea fundamental de lo que es la prevención y la represión del delito. La municipalidad porque también tiene participación en lo que es la seguridad y por supuesto que las fuerzas federales deberían apoyar en algún contexto global que se pueda diseñar para tratar de combatir. Esto no sucede. Bien, vamos a ver en un ratito un hecho muy particular que fue denunciado en Puerto Madero. Estamos haciendo el precalentamiento, entramos en Florencio Varela y vamos a terminar en Puerto Madero en una denuncia penal que se ha realizado en la justicia federal muy importante de una supuesta inmobiliaria que se llama Virgin y ya la vas a conocer. Estamos conociendo los estamentos más bajos del narcotráfico que le pegan al pueblo y vamos a ir subiendo de a poquito. Vamos a ver cómo justamente buscaban los vecinos venganza por mano propia. Ahí está, los jóvenes asesinados que se equivocaron. Vamos al técnico, si te parece, y vemos cómo los muchachos, los vecinos, dijeron, no, pará, acá mataron a dos pibes, a uno lo hirieron, al otro dos los mataron, fueron los narcos del barrio, se llaman los paisas, ¿no? Los paisas exactamente le atribuyen todo la droga de allí a los paisas. Ahora, los paisas no tienen un búnker, no tienen dos, tienen mucho. Tienen mucho búnker en Florencio Varela, es una banda organizada. Es una banda muy organizada y aparte es temerosa. Han matado a un efectivo policial hace, ¿cuánto? 2 meses cuando fueron a hacer un allanamiento. ¿Y por qué se manejan así? ¿Por qué mucho, digamos, estamos hablando de los paisas, los vecinos conocen a los paisas y la justicia no va a buscar a los paisas? ¿Por qué con nombre y apellido los vecinos lo saben y hay alguien que no está actuando? No, Tomás, en principio la justicia es reactiva. Vos le llevas la causa, una actuación prevencional investigativa con una DDI o un servicio de calle, una comisaría, y empieza a investigar. Te da las órdenes para que vos hagas la inteligencia, ese juez o el fiscal te brinda... ¿Y por qué no pasa eso? Bueno, no hay inteligencia. Por supuesto, ponen cara distraído, miran para el otro lado, no quieren trabajar. Evidentemente hay una desidia. A ver, si estos tarados, paisa o como se llamen, porque no dejan de ser tarados que contaminan a todo el mundo, tienen, como dice Lucas, 1, 2 o 10 búnker, yo siendo el comisario de esa zona, pero automáticamente comunico la investigación penal administrativa a la fiscalía para que me den después todos los allanamientos, haciendo esa tarea de investigación e inteligencia. ¿Cuánta gente vivirá del narcotráfico para terminar así como terminaron? Mirá lo que es eso, ¿no? Cintia. Ahí está Cintia Caballero. Esta es una de las presuntas narcos. Exactamente, que los terminaron apuñalando. Lo que vemos ahí, las heridas, es de arma blanca. Ingresaron a ver justicia por manos propias los propios vecinos. No esperan de las Fuerzas Armadas. No esperan de la justicia tampoco. ¿La buscaron esta mujer? ¿Esta era parte de los paisas o no? ¿Esta mujer? A ver, hay dos bandas diferentes. Una parte de los paisas y otra parte de los propios vecinos. Lo que dice es que se estaban disputando el territorio y parte de los paisas ingresaron. Hay vecinos todavía que no están organizados en el narcotráfico, pero van y buscan al otro. Y mirá lo que le pasaba a la pareja de esta mujer, dale. Patrullero. Vamos a ir haciendo un breve repaso de todo lo que está pasando ahí para terminar en el fiscal de Florencio Varela, que es un fiscal que lo denunció su propia mujer. ¿Te acordás, César? Su propia mujer nos llama a la producción y dice, quiero hablar del fiscal, ¿no? Porque todos estos episodios que encerraban, obviamente, algún tipo de intriga. Seguí pasando, por favor, Nico, todo lo que tenemos, todos los paños. Así vamos viendo. Ahí está. Este es el fiscal.
Este es el fiscal. Un día nos llama la señora de este fiscal y dice, che, cuidado, porque mi marido, en el caso de Paloma y Josué es así, es otro de los crímenes no resueltos. Exacto. No se sabe cuál es el motivo del crimen, no se sabe cuál es el objetivo. Y el fiscal en ese momento, era el que tenía a cargo la causa. ¿No es cierto? Exacto. Paloma Josué. Fue denunciado por el papá o la mamá de Josué de haber contaminado la escena del crimen y haber mal investigado la causa. Nadie puede ser tan gil de no saber investigar después de tantos años en investigación. Así como lo ves joven, creo que se retiró, ¿no? Se jubiló. Se Doctor jubiló. Augusto Rivas. Mira vos, se fue Augusto Rivas. ¿Por qué se habrá ido, no? Se jubiló. Bueno, el muchacho ahí está con su Mercedes-Benz, posando. Eso es un fiscal, obviamente, argentino, increíblemente, Vive al lado de un Florencio Mercedes-Benz. ¿Vive en Florencio Varela? Vive Florencio Varela. Vive en Florencio Varela, estamos Vive en seguros, una- ¿no? en una quinta. Porque tiene varias casas. La Una mujer... quinta de Florencio Varela. Ajá. La mujer se indicaba a este señor como que tiene varias casas y además de todo eso, nos contaba esto en su propia casa. Dale. Tuvo episodios de violencia conmigo, de las cuales yo no lo denuncié porque tenía miedo. Un día que vine a buscar las nenas y se puso muy violenta. Me dijo que no se llevaba a las nenas, las chicas esperando ahí, una mochila. Chiquitas, se subió a la camioneta y me quiso pisar. Insultar a mis hijas. A mí sí me ha pegado. 4 años pasamos con esto. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿Qué pasa con la gente que los cubre? ¿Temés que alguna de las actividades del fiscal no sean del todo claras y pongan en peligro a tu familia? Sí, claro que sí. 1000 veces lo pensé. Sí. Bueno, algo pasa. En Córdoba, hace exactamente 13 años, aparece el señor Juan Viernes. ¿Quién era Juan Viernes, Adolfo? Contanos, Juan dale. Viernes era un colaborador, entre comillas, de la policía, de la división de drogas. Supuestamente él lo que hacía era infiltrarse en bandas y instigar a que se cometieran delitos para que luego cayera la brigada de narcotráfico y los agarrara. El problema es que esa brigada era corrupta y lo que hacían era negociar libertades, les quitaban parte de la droga, los entregaban, los utilizaban, los esclavizaban y bueno, terminó en esta causa. Esto es Juan así. Viernes. Juan Viernes, además de eso, participó del secuestro de un ministro en el norte de la República Argentina. En algún momento él participó de eso. Era una banda muy, muy pesada. Después la policía de la provincia de Córdoba lo conoce en la cárcel, lo saca de la cárcel, se lo lleva a laburar con ellos y contrata a 2 narcotraficantes. 2 de los máximos narcotraficantes de Córdoba. Uno era Gabriel Ludueña y el otro era el señor Daniel Córdoba. Nunca Daniel Córdoba fue juzgado como narco, sino que fue juzgado como testigo en la causa, o sea, pasó como testigo en la causa. El tema es el siguiente. En algún momento, un ministro de la Nación, de Seguridad, me dijo, por haber investigado esa causa, que tenía fecha de vencimiento. ¿Vos? Sí, que tenía fecha de vencimiento. Pero que este señor también tenía fecha de vencimiento. Y ahora vas a escuchar algo increíble. Esto fue en el año 2013, poné la nota, pero sin audio, poné. Esto, acá reconocía este señor que llevaba la falopa a su casa, pasta base, de la policía de la provincia de Córdoba. La propia policía se la llevaba a su casa. Exactamente. Y decía, se queda acá. $1 millón tenía en su casa, $1 millón, que de ese $1 millón lo utilizaban el narcotráfico para meterlo a la policía. El $1 millón era trucho, ¿se entiende? Con ese $1 millón los comisarios compraron vehículos. ¿Se entiende? O sea, con el $1 millón truchos, los comisarios compraron vehículos. La gente que había vendido sus vehículos venía al programa, nos decía, yo le vendí un auto a $50.000 y me lo dieron trucha. No sé qué hacer con la plata. Bueno, este señor del que decían que tenía fecha de vencimiento, lo mataron este año. Y a que no sabes en dónde, mirá. Mirá, por favor, ponelo a pleno de la placa. Ponelo a pleno de la placa, enfrente. El francés Viernes fue asesinado a balazos en Florencio Varela ahora, el 12 de enero de este año. Florencio Varela de nuevo. ¿Se entiende de lo que estamos hablando, no? O sea, un tipo que en el año 2013 declara cómo trabajaba para los narcopolicías, que debería estar preso, lo sueltan para matarlo. Ya no le servía matarlo en la cárcel. Lo sueltan y ¿dónde lo matan? Un tipo que estaba en Córdoba, ¿eh? Un tipo que estaba en Córdoba lo termina matando en Florencio Varela, ¿no? Florencio Varela, exactamente. Sobre Florencio Varela, 2 cuestiones. Una, si uno se fija en la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, no descolla, no sobresale sobre el resto de los distritos, pero casi todos los homicidios que cronicamos en Florencio Varela son de alto perfil, son de este tipo. Y otra cuestión,
En el último año, los homicidios, esto es información oficial, sí. homicidios y tentativas de homicidio han crecido 20% en el último año, datos oficiales Conociendo del la Ministerio banda Público. delictiva como la conoces, César, ¿eligen dónde cometer los crímenes? ¿Se eligen? Claramente, y sobre todo me parece que hay un vínculo de estas bandas para poder funcionar con las fuerzas locales. Me parece que se puede discutir el rol de la justicia, de la política también fundamentalmente, pero muy esencialmente de las fuerzas policiales, que son los que pueden de alguna manera regular o no y dejar que se instalen las... Más el Poder Judicial, digamos, ¿no? Que es el que tiene que condenar, agarrar, mandar. Sí, pero el Poder Judicial tiene las fuerzas policiales, me parece que tiene los... Si las fuerzas policiales no. Sí, la verdad que ¿Dónde comienza el triple crimen? ¿Dónde se vendía la falopa? ¿En otro lado? En La Matanza. Bien. En La Matanza, pero no cometen el crimen en La Matanza. Lo pasa a buscar una camioneta, a las tres chicas, las lleva para Florencio Varela. En Florencio Varela, una casa alquilada, supuestamente alquilada. Allí adentro se termina cometiendo el crimen. Florencio Varela. ¿Por qué tipos que no pertenecen al distrito se las llevan a Florencio Varela para asesinarla? Porque a ver, el poder político lo permite, el poder político local lo permite. El poder político votó la 26.052 en el Congreso. No lo votó el comisario Percha o el comisario Tijera. No. La policía es una consecuencia de estos desastres que hacen las políticas públicas. Coincido. A ver, la policía es el hilo más finito y todo le pega al policía porque ni los de adentro ni los de afuera lo defienden. Entonces es lo más fácil. Lo primero que corrompe el narco es la justicia. No, pero la justicia, es decir, el policía mira para otro lado, porque el que hace lo que debe, después de ver lo que hace, vos te involucrás, corres riesgo, capaz que te termina metiendo al preso el fiscal, porque hiciste mal un procedimiento. Digo, hay que estar sabiendo lo que come el vigilante para poder hablar del vigilante. Coincido. Che, está Carlos con nosotros, un señor que buscando laburo. ¿En qué año, Carlos, estaba buscando 2019. trabajo? 2019. ¿Mandaste tu currículum a dónde? Mandé mi currículum por una página de internet y me llamaron para una entrevista que la hice en el Starbucks de Liniers, que ya no está más, ahí en la avenida Rivadavia. ¿Para qué? ¿Para qué te decían que te iban a dar laburo? Cadetería internacional, era para viajar con un muchacho que tenía una empresa supuestamente de cadetería internacional. Cadetería internacional, o sea, llevar cosas de la Argentina ¿hacia dónde? Documentos, papeles, según el tipo este me decía que eran documentos, papeles, que era para llevar a diferentes partes del mundo. Que había que ir por Brasil, por Colombia, por Tailandia. Contame cómo fue el episodio. Fue bravísimo. Llegamos, me fui de acá a Brasil primero. Antes de salir yo no tenía maleta, me da la maleta él, una maleta que estaba bien, se ve que estaba bien porque no pasó nada. Me voy de 6 a Brasil, termino en Guarulhos, bajo, me voy al hotel. Al otro día, 2 días en Brasil, me voy a Colombia. Paso por Bogotá y de ahí a Cartagena. ¿Con la valija de este tipo? Con la valija del señor porque yo no tenía. ¿Cuánto te iban a pagar por esa $8.000. $8.000 ¿para qué? Por todo el viaje que tardaba más o menos un mes. Un mes. Sí. Bien. De ahí estuve una semana en Cartagena y cuando volví, antes de volver a Bogotá, me cambian la valija. Porque dice que el compañero de él tenía la valija más chica y había comprado muchas cosas y necesitaba una más grande y como era de él, obviamente tuve que acceder. Sí. Me dan esa valija, la reviso obviamente porque todos vimos aeropuerto seguro, ¿no? Y ya sabemos cómo es. Sí. Yo no tengo un escáner en el ojo, así que para mí la valija estaba bien, no tenía ningún detalle. Me voy a Bogotá, paso por Bogotá, el primer aeropuerto que paso, digo, bueno, algo va a pasar, capaz si hay algo, no pasa nada. Paso por Bogotá, me voy a Brasil, bajo en Guarulhos, me voy al hotel, Guarulhos es el aeropuerto de San Pablo. Sí. Me voy al hotel, paso una noche, me veo con este tipo, vamos a comer, a cenar a un restaurante, me explica cómo eran las cosas. Al otro día, yo me iba, a la madrugada, esa madrugada me iba para Tailandia. Sí. ¿Tailandia? Sí. Me voy ahí haciendo en el aeropuerto de Dubái una parada de 4 horas y de ahí me voy a Tailandia. Pará, entonces pasaste Brasil, Colombia. Claro. Pasé por 2 aeropuertos en Colombia, porque me Qatar. subí en Cartagena yo. Bien, o sea, 2 aeropuertos en Colombia, Brasil, Qatar. Guarulhos, salí del aeropuerto, volví a entrar a Guarulhos y de ahí me fui a Qatar. ¿Con la Qatar, droga? Hice tránsito. Sí, y con la ahí- droga dentro de la maleta. Con la droga dentro de la maleta. Yo no lo podía creer porque pasé con 5 aeropuertos y no... ¿Cuántos kilos llevaba? Era como 2 kilos 800, 2 kilos 900, casi 3 kilos. ¿De qué? De cocaína. 3 kilos de cocaína. Sí. ¿Y llegaste a Tailandia y qué? Cuando llego a Tailandia estoy por salir del aeropuerto y me llama un muchacho y me dice, vení, vení. Y me hace señas, ¿no? Yo
no sabía ni que existía el idioma tailandés. Sí. Y me dice, pasá la valija por el escáner, Sí. el famoso escáner, y a los 2 minutos tenía 30 personas al lado, me llevaron a un cuartito, me empezaron a hablar, a traducir con el teléfono, con el traductor de Google. Sí. Y bueno, fue muy complicado porque no nos podíamos comunicar. Yo no hablaba inglés, no hablaba tailandés, no sabía que existía el tailandés. Así que se me complicó un montón ahí. Pero vos viste que sacaban falopa de la valija. No, primero la revisaron, la Sí. revisaban y yo decía, no sé, me preguntaban por de dónde venía, con quién viajaba. ¿Y toda dónde la- tenían puesto la droga? La droga estaba en un falso fondo en la valija, pero era perfecto, Tomás. Era perfecto, no se veía a la vista de nadie. Si no tenés un escáner, no la veía. Pero Y se los supone tipos la rompieron cuando o sea, les costó un montón, tuvieron como 1 hora y media tratando de romper la valija. Hasta que la pudieron romper. Un tipo se cansó y vino con un destornillador, le clavó así, con un mazazo así, hizo así, saltó un poquito de polvo blanco y ahí yo me quería morir porque no entendía nada, ¿me entendés? Y bueno, resulta que hicieron la pruebita, todo, azul, muy azul, era falopa. pura colombiana. Pura de Colombia. ¿Y terminaste preso en Tailandia? Preso en una cárcel de Bangkok que se llama... No me acuerdo ahora, pero en una cárcel de Bangkok. ¿Cuánta plata es eso en Tailandia más o menos? Según en aquel momento y por lo que yo pude recabar de información con compañeros, porque había muchos Sí. latinos, muchos Sí. brasileros, los brasileros mucho por la panza llevan. Sí. Más o menos 1 kilo de cocaína en aquel año 2019 estaba a $50.000 en 50.000 Tailandia. dólares en Tailandia. En Tailandia, sí. 300.000 están. ¿Cómo? 300.000 dólares está hoy. Hoy están 300.000 Claro, dólares. Cuando yo me voy de lo que Tailandia... cuenta- Perdón. Y sí, porque evidentemente que, digamos, se encarece cuando empezás a caer, cuando Tailandia es el objetivo, digamos, ¿no? Pero claramente lo que está contando a mi criterio, y acá a la distancia, con todo respeto, lo digo por él, me parece un procedimiento de sacrificio, que estaba todo este circuito dado para sacrificar esos 2 o 3 Exacto. kilos en base a otra pasen línea otros. para que pase otro. ¿Cómo es eso? No entiendo. Se Yo, suele hacer. entre comillas, le llamo procedimiento de sacrificio, teniendo en cuenta que te hacen secuestrar todo. A ver, el perfil, que vos hoy salís de un aeropuerto Sí. y tenés, sabés dónde vas, en qué Claro, butaca vas sentado, claro. ¿entendés? Tenés un seguimiento. Y hay un perfil, no habla inglés, no habla castellano, o sea, no sabe qué valija lleva, claramente están haciendo una ruta para sacrificar ese contenido y a ver por dónde la Ya lo pasan. sacrificaron a él. ¿Tu jefe a dónde está Y los ahora? 2,5 kilos. Yo no quiero dar nombres, los tengo los nombres, pero no quiero dar nombres por una cuestión que mi mamá me pidió por favor que no dé los nombres porque tiene miedo. Obviamente, Sí. esto es una tierra de narcos, así que... Pero sé que, tengo el entendido que uno de los 2 que me llevó a mí está preso porque lo engancharon cuando volvía de Tailandia, justamente. Sí. Lo enganchó una requisa de AFIP Una por las requisa de AFIP. transacciones que tenía mucho dinero por Western Union mandado para Argentina. Más o menos lo que, digamos, lavado de activos, digamos, Claro. ida y vuelta de guita, ¿no? Sí, clarísimo. Ahora, a mí me queda una duda. Además de lo que estaba oculto, ¿qué llevabas en la valija? Mi ropa. ¿Y pero qué te decían que tenías que entregar? No, claro, una carpeta con papeles me habían dado. ¿Y la viste? Sí, no, estaba toda sellada, digamos. Estaba sellada, no se podía ver. Y lo único que tenía eran unas letras en tailandés, que si ustedes vieron las letras tailandesas son como... Son dibujitos. dibujitos, claro, como los chinos y todo eso así. ¿Cuánto te pagaron por el viaje? No me paró nada porque ¿Cuánto te iban a pagar? $8.000 era. ¿Y cuánto De estuviste hecho, cuando preso yo allá? caigo, yo me puedo comunicar con mi familia 3 meses después. 3 meses Che, después. pero nunca dudaste de que los flacos te estaban metiendo en un quilombo. Cuando me cambian la valija en Colombia, yo ya dudo, sí, Ah. obvio. Yo no soy un pibito No, que salió no podías acá. volver de ahí. ¿Y cómo salís? Yo tenía miedo, temía, porque aparte ellos sabían dónde vivía yo, tenían todos mis datos, todo mi currículum tenía. De hecho, cuando yo caigo, ellos piensan que yo me robo la droga y me fui a por Bangkok a pasear con la droga. Y llaman a mi mujer, que en ese momento era mi mujer, y amenazan a mi mujer y a mis hijas. Mis hijas y mi mujer tienen que salir volando de mi casa y se van a la casa de un amigo a vivir por un tiempito porque no tenían miedo. ¿Pero Mis qué le hijas. dijeron? Que yo me había hecho el tonto y que me había llevado la droga y que me iban a hacer boleta. A ella y a mí. Así fue. Sí, sí. Era, pero en serio. ¿Esos tipos siguen jugando el juego de la droga?
hoy? Yo no, la verdad que no sé. No hace falta que los nombres. No entiendo. sé. Yo sé Pero- que uno había caído preso, no sé si ahora sigue preso, por esa cuestión de que mandaba mucha guita por Western Union y Claro. saltó la Claro, bancada. claro. Pero no te sabría decir. esto- Tengo los nombres y todo, pero no puedo dar nombres por No, por mi no, vieja. está bien. Vos recién decías esto es tierra de narco. Lo afirmás, es Sí, tierra de narco. completamente. En Argentina. Bueno, mira, quiero mostrar una cosa. Nos llegaba una denuncia en la justicia federal. Miren esto. Miren estas imágenes a pleno, Nico, por favor. La de Puerto Madero. Vamos a entrar en Puerto Madero. Ya te hablamos de Florencio Varela, ¿no? Ahora, despacito, tranquilos. Vamos a hablar de una denuncia que se presentó en la justicia federal. Porque en Puerto Madero, en la avenida principal de Puerto Madero, hay aparentemente una inmobiliaria. Esa inmobiliaria se llama Virgin, Manuel, ¿no? Virgin, así Virgin es. Real Estate. Un nombre llamativo como mínimo para una inmobiliaria. Vamos a ver además qué imágenes se ven ahí adentro. Pero primero veamos la inmobiliaria. ¿Es la inmobiliaria? Bueno, miren eso. A pleno, por favor. Sacá el graf, por favor, Dire, miren eso. Esto es una supuesta inmobiliaria en Puerto Madero. ¿Está claro, no? Yo he visto algunas personalidades, claramente, que siempre aparecen en Puerto Madero con muchas mujeres, rodeados de mujeres. Personalidades de la política, del mundo económico, del mundo financiero, cripto, que hacen básicamente estas puestas. Ahora, una inmobiliaria que se llame Virgin es por lo menos dudoso. No sé, doctor, ¿usted qué opina? Pero no digamos, Virgin, una inmobiliaria. Esta es la denuncia. La denuncia es que se investigue la posible comisión de hechos que podrían resultar constitutivos de delitos de trata de personas, explotación sexual, intermediación financiera, lavado de activos, Virgin Real Estate en Puerto Madero. Esta es la denuncia penal que aparece justamente en esta causa particular. Yo no digo que haya trata, es la denuncia en donde se le pide a la justicia que se investigue este comportamiento que estamos viendo de una inmobiliaria en Puerto Madero totalmente, por lo menos, llamativo. Vamos a escucharlo, los testimonios de esta inmobiliaria en Puerto... Qué fácil que es caerle a Florencio Varela, qué fácil que es caerle a Guachitas en Córdoba, Claro. qué difícil debe ser caer en Puerto Madero, ¿no? Está dudando mucho la justicia. Dale. No me sumaba en todas las joditas. Subo de todo un poco. Hace ya 6 meses dejé de trabajar con ellos. Era obvio que esto iba a terminar mal. Se abrió su OnlyFans. Si estas cosas salen a la luz es por algo. ¿Las chicas Virgin? ¿Qué onda? ¿Son gatos? Sí. Un fangote de guita, dólares. Bien. Ay, Gordi, no me preguntes eso. Ahora estoy 100% soltera, estoy re feliz. Yo lo que me pregunto es en qué momento las chicas virgen empezaron a vestirse así. ¿Qué onda? ¿Por qué andan desnudas por la calle? High ticket. Cualquiera, pero te quiero para mí. Tus ojos me empujan, me siento en un oferta. Me voy a derretir. Como comisario, ¿cómo lo ves, Héctor, eso? ¿Es un comportamiento normal de una inmobiliaria? Está la denuncia. Evidentemente está la denuncia porque debe haber un presunto delito de acción pública. Puede ser de trata, vaya a saber. O sea, siempre hay que anticiparse a los hechos y la justicia... Está cerquita la justicia de Comodoro Pi, ¿no? Sí, claro. A pocos metros. ¿Tiene fisonomía eso de ser una inmobiliaria para usted, como comisario? Es muy probable que sea una pantalla, es muy probable, pero digo, desde acá, no sé, eso hay que investigarlo, hay que tratar de hacer toda una investigación penal preparatoria teniendo en cuenta que hay que hacer escuchas, filmaciones, lograr testimonios, no todos pueden testimoniar. Es decir, para que se configure, a veces la trata de personas no salen las chicas por la calle mostrando que tienen está claro. más curvas que la ruta 8. Son videos eso, ¿no? Claro, son videos por que eso, hace la es decir, vos empresa. a una trata de personas la tenés retenida, le sacás el documento, la esclavizás, por eso se llama la esclavitud del siglo XXI, se denomina coloquialmente así. La denuncia dice que, bueno, que hay apretes obviamente a una de las chicas, por lo menos. Hay una presunción de que a las chicas las obligan a abrir OnlyFans, etcétera, etcétera. Acá tenés la presunta damnificada, que es sus siglas es EB, ¿no? Ahí está, sus iniciales. Y se formula la denuncia respecto a una supuesta organización. El nombre es muy raro. Virgin para una inmobiliaria, ¿no? Estamos a una sola letra de cambiarle para que sean chicas virgen. Sí.
Sí, ¿cómo no sé? O sea, a mí parece que evidentemente sí está pasando obviamente la justicia. Mirá, acá está toda la posible referencia a maniobras de lavado de activos. Bueno, obviamente hay dudas sobre la actividad inmobiliaria. Claro. No pareciera, César, ¿no? No pareciera para nada, pero además, si no hubiese trata, que uno podría decir, bueno, podría dudar de que estas chicas están voluntariamente o no ejerciendo esta actividad, sí podría haber un supuesto de explotación de la actividad sexual, de la prostitución. Es probable, ¿no? Porque claramente no es una inmobiliaria. Claramente hay mucho dinero, por eso me parece que la denuncia es más que plausible, ¿no? Para empezar a investigar. Bueno, esto es público. Esto es público, no solamente para Puerto Madero, para toda la Argentina. ¿Cómo lo hacen público? Así, mirá. Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ay, no pare de cerrar cosas para... Hola, amigo. Bueno, ¿cómo estás hoy? Vas a tener a esta gente muy importante lo de hoy. Sí, a veces me pone nerviosa. Estamos yendo a ver uno de los departamentos más lindos de Buenos Aires, Puerto Madero, junto con el equipo, las chicas Virgin. Vamos, casi todo el equipo, faltaba alguien. Muy bien. Y va a surgir de Virgin y esta mujer tiene mucho que ver. No te lo imaginas, ya lo vas a saber. No puedo hablar más. Una cosa que quería decir, porque hablamos de Florencio Varela y evidentemente que es un lugar elegido, seleccionado para hacer crímenes, eso está más que claro. Hay una actividad narco muy importante, que debe ser una de las más importantes en la provincia de Buenos Aires, pero hay que decirlo también que acá en Palermo es impresionante. Yo he visto en departamentos bajar y subir 5.500 veces a la misma persona, vender falopa. En Puerto Madero, pero ni que hablar. Hay departamentos que pertenecían a narcos que cuando el Estado los subasta nadie los compra y están a un tercio del valor que supuestamente valen. ¿Por qué será? Bueno, por eso. O sea, digo, tenemos el narcotráfico también metido en Puerto Madero. No son búnker, además pero está metido. La actividad inmobiliaria históricamente es el destino donde se lleva la plata sucia, digamos. Es la forma más No fácil. queremos decir que este sea el caso, pero bueno, estamos diciendo, de parte. ninguna manera, ya estamos pasando a otro nivel, pero bueno, esas en torres Rosario no se llenan solas. Exactamente. En Rosario está la Torre Blanca. En Rosario hay varias torres. Una de ellas es la pareja de estas Zipolitakis, que tienen departamentos. Me contaba un hombre del fútbol muy importante, que ellos tienen ahí, muy importante el fútbol, muy, ¿no? Muy arriba. Que eso le vendieron departamentos, te lo venden con boletos, nadie sabe quién es el dueño, cómo lo compran y eso. Pero tienen Lionel Messi también. En esas torres que están siendo investigadas, son 2 torres en Rosario, y lo primero que hicieron los narcos en Rosario es construir torres así de este tipo. O sea, de lujo, claramente. Yo no quiero decir que Puerto Madero se haya construido con grita narco, pero bueno, evidentemente estaría buena una investigación, ¿no? Por supuesto. La cadena del narcotráfico es muy fuerte. Lo más débil es el que lo consume, que hay que decirle que hipotecan el presente y el futuro consumiendo, que no a la droga. Pero sin perjuicio de esto, si vos atacás la actividad financiera, le quitas el negociado a estos malandras del delito del narcotráfico, que son diabólicos. Entonces lo que hay que trabajar es fuertemente la investigación en esa cantidad de hoteles que construyen, edificios que construyen. Yo hace un par de años fui a Mar del Plata a dar clase, veía 2 torres enormes, prácticamente vacías. Claro. Prácticamente vacías. Es lo que está pasando. Es decir, comenta acá Rosario. Entonces hay que activar la investigación en contra de las finanzas del narco, ¿no? Bien, bueno, vamos a pasar a otro tema, señores. Nos quedan 2 investigaciones para mostrar. Vamos primero por la de una fundación que constituyeron los muchachos de la Libertad Avanza. ¿Quién la constituye? Lisandro Almirón, diputado nacional, uno de los más importantes, con vínculos fuertes con Karina y Lule Menem, Manuel, exactamente, ¿no? Sí, es muy cercano. De hecho, él fue el candidato de la Libertad Avanza en las elecciones de 2025, no le fue bien, salió 4º. Sin embargo, él, y no solo él, toda su familia controlan la Libertad Avanza y también la provincia de Corrientes en este caso. Vamos a conocerlo al señor Lisandro Almirón, diputado nacional, y después vas a ver qué pasa con todo lo incautado a los narcos, a los contrabandistas. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con las propiedades que le sacan a los narcos? ¿A dónde van? ¿Y a dónde van después las cosas que le pasan, lo que sacan de contrabando? Ya te lo vamos a mostrar, pero primero lo conocemos, dale. Hoy sorteó mi sueldo de diputado nacional. Le habla el diputado nacional Lisandro Almirón. ¿Qué pensás del gobierno del presidente Javier Milei? No, súper bien, hay que laburar nomás. Hay que elaborar nomás. Vamos a la transferencia. Transferencia exitosa. Quería saber si te llegó la platita. Si ya está acreditada. Ahí me llegó. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Vamos todavía, gracias.
Bueno, seguramente lo ves a ese señor, a Lisandro Almirón, en la Cámara de Diputados defendiéndote. Seguramente lo has visto varias veces. Mira, se creó una fundación que se llama GEA, ¿no? Que es Madre Tierra Mitológica Griega, a la mierda. Y las tres autoridades de esa fundación, uno es José María Oderda, otro es Laura Peralta Marcore y el otro es Cintia, bueno, Cintia Almirón. con el mismo apellido Almirón. ¿No? Vamos a la próxima. Mirá quiénes son estas personas. Uno es el suegro, el otro es la esposa y el otro es la hermana del diputado nacional. Se hicieron una fundación, che. ¿Para qué crees que hicieron la fundación? Aguantame. ¿Para ayudar a los niños? Puede ser. Seguro, sí. ¿Para ayudar a los campesinos? También. ¿Para ayudar a los yerbateros, que ahora están muy mal? Sí. Bueno, no, miren, fíjense esto. El señor Lule Menem, Eduardo Menem, se desencargó a la fundación de este señor que no le puso la cara, lo manda al suegro, a la mujer y a la hermana al frente, le dan todo lo secuestrado en varios allanamientos en la frontera. Perdón, son incautaciones, digamos, en la frontera, ¿no? Contrabando. Van sacando exactamente todo lo que viene. Claro. 21.800 artículos electrónicos. Mirá lo que es eso. En una parte, 21.800 artículos es un valor inestimable. Mirá, en otra parte, le ceden 367 artículos de primera necesidad. Mochila, indumentaria, calzado. También, todo lo incautado. Y otra vez más, le dan repuestos aeronáuticos. ¿Está claro? Repuestos aeronáuticos. La estimación aproximada es de $10 millones. 21.800 artículos electrónicos, 367 artículos de primera necesidad, 14 aire acondicionado y repuestos aeronáuticos. El valor estimado son $10 millones. Ahora, vos te preguntás, ¿qué hace esta fundación? ¿Cuál es la actividad de la fundación? ¿No? Ayudar. Básicamente. Ayudar. ¿Ayudar a quién? Y a los que más necesitan. A Lisandro Almirón, al Bueno, diputado. el tema, eligen mal a quién ayudar. Claro. Bueno, fíjense por favor a qué se dedica la fundación. ¿Qué tiene esta fundación? Esta fundación tiene actividad en Twitter, 2 Twitter, Manuel, ¿no? Sí, aproximadamente tiene 10 tweets en 3 años de funcionamiento. 12, ahí está. Brindó 3 cursos. Sí. Y fíjate toda la plata que se quedó. Es una Fundación GEA Madre Tierra Mitología Griega. Obviamente el nombre no te permite saber a qué se dedica. Hace capacitaciones de política. Capacitaciones de política. No queda claro dónde en la parte de capacitaciones de política entran las 31 repuestos aeronáuticos. Por eso, mientras los barrios se te incendian de falopa, mientras los pibes se cagan a tiros, mientras pasan con metralletas, los diputados se dedican a hacer estos currazos. Generan fundaciones, supuestamente, para ayudar a la gente, obviamente, y después se van quedando con todo, absolutamente con todo. Tienen todo orquestado para llegar a donde tienen que llegar y quedarse con todo. Dale. Ya no más trampas de la política. Hoy estamos de fiesta. No me importa quién lo haga mejor que yo. Mi único rival soy yo mismo. Yo no compito con nadie más. Bueno, esta es mi rutina. Este es solo un curro. Complicadísimo, ¿no? Porque aparte todo esto lo destina el juez federal. Sí. Digamos, no es otra persona que el mismo juez federal que debería investigar, o la justicia, si habría un fraude o lo que fuese que hubiese como delito. ¿El destino lo fija el Estado Nacional o el juez? El mismo juez. El juez. ¿Y por qué lo firma Eduardo Menem, el primo de Martín? Digamos, pero son elementos que deben estar incautados a disposición de la justicia y la justicia es el primero que autoriza que esos elementos secuestrados se dispongan. ¿Y por qué Almirón y no a otro Y correntino? después debe haber alguna autoridad que ha intervenido en el proceso que también, en definitiva, aconseja o... Pero ¿y esa guita no debería quedar para el pueblo? En algún momento creo que la iglesia empezó a pelear para que le quedaran los recursos para poder distribuirlos entre la población. ¿Por qué le quedan a Almirón? ¿Qué hace Almirón con esa guita? En principio deberían ir al Estado, por eso puede ser que en ese pase al Estado esté la firma de algún funcionario. O sea que el juez dispone que vaya al Estado y el Estado lo dispone a Almirón, al diputado nacional. Pero claramente me parece que esto el juez tiene que saber a dónde terminan las cosas. Se tendría que subastar, aunque sea. No sé, digo, me parece que lo que se subasta es el voto de Almirón, ¿eh? Me parece que lo que se compra es el voto de Almirón. Y mientras pasa eso, al mismo tiempo, hoy a la mañana, una chica se intentó suicidar, quitar la vida en el tren. Otra vez problemas en el tren. Y
acá me pongo a pensar en todos los argentinos que somos esclavos de esto. Recién hablaba con un compañero nuestro y me decía que se va y viene en tren. Dice, por suerte yo no lo tomo en un horario pico, pero cuando lo tomas en un horario pico, evidentemente sos esclavo del sistema. Y esto te termina pasando. Fue Manuel y dio una recorrida por justamente el tren y después fue nuestro compañero Nico Marino a lo que pasa con vialidad. Vas a ver cuánta guita se están choreando y a dónde mierda está esa guita, porque ni en los trenes ni en vialidad se están viendo. Pero dale, vamos. Che, no se puede subir más. El año pasado, en 365 días, tuviste 435 descarrilos. Así, nos prendemos fuego, parece. Saltó la térmica, me da la abuela. No tienen escaleras y se están saltando a los abuelos. Bueno, yo entiendo que muchas veces nos sintamos un poco boludos, pero eso somos esclavos. Lamentablemente los argentinos somos esclavos de la política en general. ¿Qué está pasando con la guita? Mira, te vamos a mostrar en un gráfico que te mostramos hace un año. Fuimos los primeros en decirte que la guita que se recauda por el impuesto a los combustibles, alguien se la estaba llevando. El 15% tiene que ir a viviendas, 0 viviendas durante este mandato. El 10% tiene que ir a las provincias, el 10% al Tesoro Nacional, el 29% a los jubilados. Atención con lo que te dicen, che, guarda porque no alcanza con la guita que ponen los patrones. Bueno, en realidad, de acá también sale la guita. El 29% del impuesto a los combustibles va a los jubilados. El otro 29% va a rutas. El otro 4% a obras hídricas. Y el 3% va al transporte. ¿Qué pasa con esa guita? Porque te aumentaron el 1000% el transporte, pero además estás aportando guita cada vez que cargas combustible. Bueno, vamos a ver qué dice Adrián Rabier, que es el vocero del gobierno, y empezamos a dar nosotros una vueltita por los trenes. Dale. Lo que no te puedo decir ahora es cuánto de lo que se recauda está yendo al mantenimiento de rutas. Si vamos en concreto al impuesto al combustible, se está respetando lo que el presupuesto manda. Esa es la respuesta al respecto. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, por favor. Y las multas que van a hacer los privados, ¿para qué tenemos que seguir pagando el impuesto a los argentinos? Siguiente pregunta. Mirá lo que es esto. Ese es el transporte, esta es la línea del costo del transporte y esta es la línea del salario. Parece como, digamos, la que está en celeste es la línea del salario y la otra es la línea del precio del transporte. Miren lo que es eso. Es criminal, realmente es criminal. Y mirá, dame la próxima, Nico. ¿Cómo aumenta todos los meses el precio del transporte por encima de los salarios y de la propia inflación? 4 veces más que la inflación aumentó. ¿Cómo? 4 veces más aumentó el transporte que la inflación desde 2023 hasta ahora. 4 veces más. 4 veces. Bueno, yo te cuento, en las últimas horas te contaba ese episodio porque no hay banderilleros, entonces la gente pasa por las vías al no haber banderilleros, te lo había dicho el Pozo Sobrero en algún momento. Bueno, va a pasar una tragedia, la gente se suicida o se cae o pasa lo que fuera. Y hace unas 24 horas un chico se robó un colectivo. Un tipo se robó un colectivo y salió a la calle en un colectivo. Muchachos, la línea 216 fue manejada por un tipo que robó un colectivo. Héctor, ¿a vos te parece que un tipo puede entrar sin saber conducir una unidad que puede pesar 15.000 kilos y llevárselo sin saber conducir en la calle? ¿Eso no es temerario? Súper temerario, una locura, un despropósito, el control que tiene y que debe tener esa empresa porque nos pone en riesgo a todos. Imagínate que estás conduciendo una mole y podés destruir un montón de vidas, ¿no? Me parece un despropósito y habría que ir fuertemente contra esa empresa porque ignorar el riesgo y despreciar el riesgo estamos hablando de una culpa, ¿no? Por Esa lo menos empresa, de un delito. El viernes pasado anunciaba que no tenía gasoil para las unidades, Lucas. Exactamente. O sea, el viernes pasado anunciaba, por escrito lo dijo, ¿no? Sí, te lo escribía y decía directamente fuera de servicio por falta de combustible, gasoil. O sea, lo que decían es que no tenían gasoil para las unidades, con lo cual iban a ir retirando unidades. Se metió un tipo, se choreó una unidad y llevaba pasajeros, trasladaba sin saber conducirlo. Sí. ¿Se entiende? Bueno, fuimos al tren, fuimos a ver qué carajo se siente en esta suerte de esclavitud que se ha dado en este nuevo siglo. ¿Por qué? Porque uno de nuestros compañeros
nunca puedes llegar a tiempo. Entonces al final, en vez de salir a las 5 de la mañana, te conviene salir a las 7. Llegás tarde y después a tu casa llegás a la hora del orto. Sí. Bueno, esto es ser esclavo en este siglo. ¿Es así, Manuel? Es exactamente así. Vos sabés, el tren Sarmiento, que es a donde nos metimos, 1 de cada 3 trenes llega tarde. 1 de cada 3 trenes llega tarde. Estadísticamente lo más probable es que llegues tarde. Pero, por otro lado, si llegás, digo, te pueden pasar cosas mucho peores. Vimos descarrilamientos. Hay explosiones, hay peleas. Es mucho más grave el asunto Lucas, que solo una llegada tarde. Hablamos del Sarmiento recién, 11:07, hace un ratito nada más, menos de 40 minutos atrás. El tren Sarmiento arrolló a una persona en la estación Flores. O sea, arrolló a una persona y quiere decir que se suicidó. Sí, ¿no? Puede pasar, sí. Hace minutos nada más. O sea, no estamos hablando del de esta mañana. Estamos hablando hace minutos atrás. El segundo en 16 horas. El segundo en 16 horas. Mirá lo que se viene. Mirá lo que es la gente caminando en el Sarmiento. Mirá la cantidad de gente. En este caso particular, Manuel esperó 3 trenes. Hasta tanto pudo tomarlo. Dale, vamos. Está complicado, ¿eh? Pasaron varios minutos, todavía no salió. Están sacando a una mujer descompensada. A ver los baños. Cerrados, no se puede entrar. Ahí viene un nuevo tren. Estallado. Viene el tercer tren, ya estamos tarde. La odisea de todos los días, 8:32, recién ahora en 11. Quisimos titular esto como esclavos, ¿no? Te hacen pagar impuestos, te hacen pagar 10 veces más el tren, 1300% el subte por encima de lo que se pagaba, te hacen pagar el impuesto a los combustibles, te hacen poner guita para rutas si no están, guita para los jubilados y te dicen que tampoco está. Así están las rutas argentinas. También lo denunciamos hace mucho tiempo y decíamos que hasta ese momento había algo así como 600.000 millones de pesos que se estaban currando, que no estaban donde tenían que estar. ¿Está claro? Esto es un delito claro. Ahora, la semana pasada vino una compañera nuestra en Crónica, laburamos con Lucas en Crónica, una compañera nuestra, se llama Fanny, y nos dice, ¿saben que yo para venir a Capital pago un peaje? ¿Cómo? Le preguntamos. Sí. Para cruzar el puente Avellaneda, yo le pago a un tipo que me cruza en bote. Pero ¿qué no lo puedes hacer caminando? No, es imposible. Porque vos tenés que subir 5 pisos. Y con cierta discapacidad no lo podemos subir. Entonces, como tenés que subir 5 pisos por escalera, pero ¿qué digo? No hay ascensores, escalera mecánica, sí. Pero está roto, está todo roto. Y si te metes, te pueden violar. Sí. 700 pesos los 100 metros. Perfecto. No lo podíamos creer. Después que nosotros pasamos eso, trascendió por todo el país. Pero nosotros quisimos que quede bien claro al gobierno nacional y al gobierno que sea, muchachos. Es increíble que para acceder a Capital Federal, imagínate lo que es acceder a una ciudad perdida en el Chaco, Misiones, Formosa, etc. Capital Federal, tenés que pasar en bote. A mí me parece que eso es mucho. Es una falta de respeto. Es lo peor que da la política. Nos vamos a ir con este tape para que nos quedemos reflexionando sobre todo lo que hemos hablado. Hemos hablado de narcotráfico, hemos hablado de lo peor que nos está pasando en los barrios. La política le da vuelta a la cara. Está pensando en sus negocios. Se crean hasta fundaciones para seguir choreándonos y para seguir vendiendo sus votos. Y en el medio pasa esto, que en Capital Federal pagas un peaje en bote para poder acceder. Dale. Yendo un weekend a lo de Damián, tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van, vi una mina de la que soy fan, una que sale por el canal Sony, en una serie que está con un pony, y en mi casa del barrio Marconi, siempre la veo tomándome un Johnny. La saludé pero me echó flea, porque el programa era en MTV. Hacía un spot de Carefree y un jingle de los Jeans Lee. La security se puso heavy, era malo pero usaba Levi's, y me tiró desde la limusine, en el ojo un vaso con gin. Yendo a la casa de Damián, camino por el boulevard. Yendo a la casa de Damián, no sé si es que ya no veo, que ya no entiendo, porque me cuesta tanto llegar.